Buenas tardes, mi nombre es Rafael Pérez, perteneciente a la sección de Saya de Derecho Internacional de la profesora Emily Ramírez. Y voy a dar una breve ponencia de lo que es el derecho internacional privado y sus instituciones. Para hablar de derecho internacional privado, primero tenemos que tomar en cuenta cuáles fueron las doctrinas e instituciones que epistemológicamente originaron esta rama del derecho. Y tenemos que, ya que todas las doctrinas de nuestra legislación van versadas hacia la legislación romana, tenemos que el jus gentium, lo que para el español significa derecho de gente, era lo que se utilizaba en la antigua Roma 300 años antes de Cristo para legislar el derecho de los romanos hacia los extranjeros. Es decir, en las polis romanas, las personas que vivían pero que no eran de nacionalidad romana se guiaban por el jus gentium. A mediados de la época medieval, específicamente en el año 1300, se conoció lo que era la escuela de los glosadores, que eran un grupo de tratadistas que trataban de analizar o que analizaban y organizaban el derecho que se aplicaba en la antigua Italia a las personas romanas. Luego esto fue versando y fue moviéndose a otras regiones de la Europa occidental y crearon una serie de instituciones que no estaban legalizadas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el derecho internacional público. El legislador o las naciones sienten la necesidad de crear cuerpos legislativos que ya no regularan los estados entre los estados, puesto a que la revolución industrial obligó a que el derecho internacional privado naciera. ¿Por qué? Porque cada día más las personas que eran extranjeras querían tener relaciones jurídicas con personas de otros estados. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ya tocando lo que es la fuente doctrinaria del derecho internacional privado, podemos establecer un concepto, pero para establecer un concepto podemos estudiar lo que dicen los teóricos nacionales e internacionales. Parasavigny, que es un tratadista muy conocido y que ha creado fuentes, tratados y libros sobre derecho internacional privado, lo define como la rama jurídica que le permite al Estado resolver los conflictos de los extranjeros. Para Rivera Morales, un tratadista nacional, establece que es el conjunto de normas jurídicas que estudia y regula las relaciones entre los extranjeros y los Estados. Según mi criterio, afirmo que es la parte del derecho que tiene como finalidad establecer un orden jurídico sobre las controversias que se suscitan entre los estados y los particulares. ¿Por qué manejo ese criterio? Porque el derecho internacional privado no solo se limita al estado y los particulares, también puede estudiar y normar lo que son las relaciones de los extranjeros, miembros de un estado diferente a donde éste está regulado. Es decir, dos personas que sean extranjeras y hagan un negocio o hagan una relación jurídica en Venezuela, el derecho internacional privado puede, tomando la ley del foro y la ley de las legislaciones que están entre los dos estados, crear ordenamientos o la resolución de los conflictos que se puedan suscitar. Siguiente diapositiva. Objeto del derecho internacional privado. El objeto está determinado por la necesidad jurídica que éste resuelve, la cual está sujeta a las necesidades de la regulación que tienen los estados y los particulares. En esencia, el objeto es resolver los problemas o las controversias jurídicas que se subsisten entre las personas extranjeras o las personas que no sean de un estado y que tengan relaciones jurídicas en dicho estado, para lo cual el legislador debe estudiar la legislación o la legislación del foro de donde se encuentra la persona y crear un mecanismo que le permita establecer una resolución. Siguiente diapositiva. Características del derecho internacional privado. Es un derecho nacional. Cada país tiene sus propias normas de derecho internacional. Es decir, es nacional porque cada país crea cuerpos legislativos que le permiten establecer la resolución de conflictos cuando un extranjero tiene una controversia jurídica. Se toma en cuenta lo que es el forum shopping, que consiste en la práctica de los abogados de plantear la solución de las controversias internacionales. El forum shopping es la ley o la relatividad lógica que aplican los juristas nacionales para tomar en cuenta qué establece la legislación del extranjero y así tratar de consensuar con lo que se tiene en la legislación nacional con la legislación de donde es el extranjero.
es un derecho positivo, su norma se encuentra en diversos textos ilegales. Es positivo porque todo lo que refiere al derecho internacional privado debe estar contenido en leyes que deben ser aprobadas por los estados. Contiene un elemento particularizante que es el elemento del extranjero dentro de la nación. El elemento particular para que se pueda ejecutar el derecho internacional privado es que quien posee la controversia sea una persona extranjera. Siguiente diapositiva. Diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Las diferencias las vamos a establecer de acuerdo a estos parámetros. Primero, en cuanto al origen. El origen del derecho internacional público se da a posterior de la Segunda Guerra Mundial, porque los estados necesitaban normar las relaciones y salir de una vez por todas de las controversias bélicas que se suscitaron a mediados del siglo XIX, específicamente en el año 1939 a 1945. El origen del derecho internacional privado concretizado se planteó después del derecho internacional público. Podría decirse que en la época de los 60 y los 70 los estados empezaron a crear legislaciones que les permitieran normar las relaciones jurídicas de los extranjeros. En cuanto al objeto, el objeto del derecho internacional público es legalizar las normas entre los estados, lograr la cooperación bilateral y establecer un conjunto de criterios que permitan a los estados respetar sus propias normas frente a otros estados. El objeto del derecho internacional privado es normar a los extranjeros que tienen relaciones jurídicas en los diferentes estados. En cuanto a las leyes que son pertinentes al derecho internacional público son la Carta Democrática, y las instituciones son la OEA, la ONU y otras instituciones de cooperación regional. Las normas del derecho internacional privado en cuanto a la legislación venezolana es la Ley del Derecho Internacional Privado. En cuanto a la doctrina del derecho internacional público está establecida en los tratadistas, que buscaron establecer la cooperación entre los estados y la no agresión de los mismos. Mientras que la doctrina del derecho internacional privado establece que todos los extranjeros tienen derechos a tener relaciones jurídicas, comerciales y económicas con otros estados y que se les respeten dichas relaciones. Y en cuanto a la aplicación del derecho internacional público se da por controversias dentro de los estados, y las relaciones jurídicas del derecho internacional público se dan en las controversias con los extranjeros frente a los estados. En conclusión, se puede decir que el derecho internacional privado es una rama relativamente nueva, pero que ha trascendido, ya que las personas cada día más se relacionan jurídicamente, socialmente y económicamente con otros estados. Lo que es importante es estudiar y tratar de organizar y establecer procedimientos cognitivos que le permitan a los juristas saber y resolver las controversias que se puedan suscitar con los extranjeros. Esa ha sido toda mi posición. Muchas gracias.